presentado por Patsy Sánchez, de la carrera de Ingeniería Industrial. El tema que vamos a exponer es diseño de experimentos. Diseños de experimentos significa planear un experimento de modo que reúna la información pertinente al problema bajo investigación. El diseño de un experimento es la secuencia completa de pasos tomados de antemano para asegurar que los datos apropiados se obtendrán de modo que permita un análisis objetivo que conduzca a deducciones válidas con respecto al problema establecido. Un diseño de experimento surge de la necesidad de responder a ciertas preguntas, tales como ¿cómo se va a medir el efecto? ¿Cuáles son las características a analizar? ¿Qué factores afectan las características que se van a analizar? ¿Cuáles son los factores que se estudiarán en esta investigación? ¿Cuántas veces deberá ejecutarse el experimento? ¿Cuál será la forma del análisis? ¿Y a partir de qué valores se considera importante el efecto? Estas serían algunas de las preguntas para poder crear nuestro diseño de experimentos. Los objetivos de un diseño de experimento es proporcionar la máxima cantidad de información pertinente al problema bajo investigación. El diseño, plan o programa debe ser tan simple como sea posible. Averiguar si unos determinados factores influyen en una variable de interés y si existe influencia de algún factor, cuantificar dicha influencia. Otro punto es estudiar si cuando se utiliza un determinado tratamiento se produce una mejora en el proceso o no. Para ello, se debe experimentar aplicando el tratamiento y no aplicándolo. Si la variabilidad experimental es grande, solo se detectará la influencia del uso del tratamiento cuando éste produzca grandes cambios en relación con el error de observación. Algunos ejemplos donde se pueden utilizar estos modelos son los siguientes, ya sea en el rendimiento de un determinado tipo de máquina o si se requiere estudiar la influencia de un tipo de pila eléctrica. Las etapas a seguir en el desarrollo de experimento es definir los objetivos del experimento, identificar todas las posibles fuentes de variación, incluyendo los factores de tratamiento y sus niveles, las unidades experimentales y los factores molestos, ya sean los factores de bloque, factores de ruido y covariables. Elegir una regla de asignación de las unidades experimentales a las condiciones del estudio, especificar las medidas con que se trabajarán, ejecutar un experimento piloto, especificar el modelo, esquematizar los pasos de análisis, determinar el tamaño muestral y revisar las decisiones anteriores y si se requieren modificarlas, hay que considerarlo si es necesario. Hablaremos de los diseños de experimentos que se pueden emplear para los ejercicios. En este caso, diremos acerca de lo que es el análisis de varianza nova o de un solo factor, el cual sirve para verificar si hay diferencias estadísticamente significativas entre medias cuando tenemos más de dos muestras o grupos en el mismo emplazamiento. El procedimiento para comparar estos valores está basado en la varianza global observada en los grupos de datos numéricos a comparar. Típicamente, el análisis de varianza se utiliza para asociar una probabilidad a la conclusión de que la media de una población o tratamiento es distinta de la media de otra población. Diseño de bloques completos. Cuando el factor perturbador es conocido y controlable, puede utilizarse la técnica diseño de bloques completos. En este tipo de diseño de experimentos se consideran tres fuentes de variabilidad: el factor de tratamientos, el factor de bloques y error aleatorio, es decir, se tienen tres posibles: culpables,
de la variabilidad presente en los datos. Este método estadístico agrupa las unidades experimentales en bloques para comparar tratamientos en un medio más homogéneo, el cual le permite eliminar de manera sistemática el factor perturbador sobre las comparaciones estadísticas entre los tratamientos. Diseños factoriales. Los diseños factoriales son los más eficientes para este tipo de experimentos. Por diseño factorial se entiende que en cada ensayo o réplica completa de experimento se investigan todas las combinaciones posibles de los niveles de los factores. Por ejemplo, si el factor A tiene A niveles y el factor B tiene B niveles, cada réplica contiene todas las combinaciones A y B de los tratamientos. Diseño factorial 2 a la K. Los diseños factoriales se usan ampliamente en experimentos que incluyen varios factores, cuando es necesario estudiar el efecto conjunto de los factores sobre una respuesta. Superficies de respuesta. Es una colección de técnicas matemáticas y estadísticas útiles en el modelo y en el análisis de problemas en los que una respuesta de interés recibe la influencia de diversas variables, donde el objetivo es optimizar esta respuesta y a continuación determinar si el modelo matemático que mejor se ajusta a los datos obtenidos. El ejemplo que vamos a realizar es diseño factorial 2 a la K, el cual nos indica que un producto químico se fabrica en un envase presurizado, el cual se lleva a cabo un experimento factorial en la planta piloto para estudiar los factores que se piensa influyen en el índice de filtración de este producto. Los 4 factores son A, temperatura, B, la presión, C, la concentración de formaldehído y D, la velocidad de agitación, el cual tenemos un número de corridas de 16 con sus diferentes factores y su índice de filtración. Para resolver este ejercicio nos dirigimos a Minitab, Estadística, Diseño de experimento factorial, Crear diseño de factorial. En tipo de diseño, damos factorial de 2 niveles y número de factores nivel 4. En diseño, indicamos de 16 corridas, proseguimos a dar a aceptar. En factores, indicamos el nivel bajo -1 y nivel alto 1. En opciones ponemos almacenar diseño en hoja de trabajo. Y en resultados que nos dé una tabla de resumen. Proseguimos a dar a aceptar, el cual nos da este resultado. Una vez teniendo estos datos, proseguimos a ordenarlos de manera de columnas de A a la D y por columnas en forma descendente. Indicamos que nos den las columnas originales. Ponemos los datos del índice que nos dieron anteriormente en el ejercicio. Proseguimos a irnos a estadística, diseño factorial y definir diseño factorial. En factores indicamos del inciso de A a la D, ponemos factorial nivel 2 y corroboramos los demás datos. Proseguimos a dar a aceptar. Una vez teniendo estos datos, nuevamente nos dirigimos a estadística, diseño de experimentos y análisis de diseño factorial. En respuesta vamos a indicar lo que viene siendo índice. Covariables indicamos el modelo que es el número de orden 4. Las gráficas indicamos que sea Pareto y la normal. 4 en 1 y en residuos indicamos los factores que tenemos. Proseguimos a dar a aceptar. En resultados no le movemos nada y en almacenamiento queremos que nos indiquen los residuos, los efectos y los coeficientes. Proseguimos a dar a aceptar, el cual nos arroja el diagrama de Pareto y la gráfica de normalidad. Ahorita vamos a hacer los que vienen siendo las gráficas de factoriales y las del cubo.
Aquí vamos a aceptar. Estas son las gráficas de cubo. Y las gráficas factoriales indicamos la respuesta como índice. Proseguimos a dar a aceptar. Una vez teniendo nuestras gráficas, tanto del diagrama de Pareto como las gráficas del efecto y las gráficas de interacción, podemos concluir en este ejercicio que al observar la gráfica de Pareto vemos que el que tiene menor significancia es el AB, y en los efectos principales el inciso B no es realmente significativo, el cual tiene un poco del nivel de significancia. Esta sería nuestra respuesta al ejercicio realizado. El ejemplo que vamos a realizar es el del diseño factorial 2 a la 3, el cual nos dicen que se presentó un estudio del efecto del porcentaje de carbonatación, la presión de la operación y la velocidad de la línea sobre la altura del llenado de una bebida carbonatada. Suponga que se usan dos niveles de carbonatación, de tal modo que el experimento es un diseño factorial 2 a la 3. Para hacer este ejercicio nos dirigimos a Minitab. Una vez estando aquí nos ponemos a estadística, diseño de experimento factorial y crear diseño de factorial. Factorial indicamos dos niveles y el número de factores nivel 3. En diseños ponemos factorial completo nivel 8 y el número de factores nivel 2. En factores ponemos los datos del nombre, el cual viene siendo carbonatado, presión y velocidad. Y en factores indicamos estos valores. Proseguimos a dar a aceptar. En opciones quitamos lo que es aleatorio de corridas y solamente dejamos almacenar diseño en una hoja de trabajo. Proseguimos a dar a aceptar y aceptar. Una vez arrojando estos datos, ponemos en la columna número 8 la respuesta, el cual viene siendo las réplicas del ejercicio que estamos realizando. Nuevamente nos dirigimos a estadística, diseño de experimento factorial y análisis de diseño factorial, en donde respuesta indicamos respuesta de la celda número 8. En opciones no le movemos nada. En gráficos indicamos que queremos Pareto y normal. Y en el inciso 4.1, en los residuos contravariables indicamos presión, velocidad y carbonatado. Proseguimos a dar a aceptar. En resultados no movemos nada y en almacenamiento queremos que nos den los residuos, los efectos y el coeficiente. Proseguimos a dar a aceptar y aceptar. El cual nos dan todas estas gráficas de residuos contra carbonatado, los residuos contra velocidad, los residuos contra presión, las gráficas de probabilidad normal, las de ajuste, el histograma y el orden, la gráfica de orden, en donde podemos observar que en el diagrama de Pareto el nivel de significancia que está más corto es el que está en relación con el inciso AC. El cual podemos observar la respuesta que nos indican acerca del carbonatado y de la presión,
el resumen del modelo donde nos dan los coeficientes decodificados tanto de carbonatado, presión y velocidad, su efecto, su coeficiente, el valor P de cada registro, también así como el análisis de varianza, y el cual nos da como un error de 5 y un total del 78. Vamos a realizar lo que son las gráficas de factoriales. Seleccionamos lo que son carbonatado, presión y velocidad. Damos a aceptar. El cual, como podemos observar, existe buena interacción entre carbonatado y presión, velocidad y carbonatado, y presión y velocidad. Lo que podemos concluir en este ejercicio, que en el diagrama de Pareto, el nivel de significancia más bajo es de la interacción AC, el cual viene siendo el carbonatado con velocidad. Esto sería nuestra respuesta al ejercicio. Ejercicio que realizaremos es mediante el diseño de experimentos con un factor fijo, el cual decimos que un campus universitario tiene 4 facultades. Se requiere estudiar la variable de tiempo que tarda un alumno en hacer una consulta en la base de datos de la biblioteca de su facultad. Para ello, se ha recogido una muestra aleatoria cuyos resultados son los de la tabla adjunta. Nos piden que analicemos estos datos y que estudiemos si existe una influencia del factor facultad en la variable de interés. Para resolver este ejercicio nos dirigimos a Minitab. Ya tengo aquí lo que son las facultades y el tiempo. Nos dirigimos a estadística, ANOVA un solo factor. En respuesta indicamos el tiempo y el factor facultad. Indicamos con un nivel de significancia del 90% y las gráficas que manejaremos es la gráfica de intervalos, la gráfica de valores individuales y las residuales. En almacenamiento indicamos que el análisis de varianza de un solo factor sean los residuos. Proseguimos a dar a aceptar, el cual nos arroja la gráfica de ajustes, la gráfica de valores individuales tanto de tiempo como de facultad, el gráfico del intervalo del 90%, y vamos a graficar la gráfica de cajas por medio de grupos, el cual en variables de gráfica indicamos el tiempo y las categóricas la facultad. Proseguimos a dar a aceptar, el cual nos da estos resultados. Aquí yo ya tengo las gráficas que nos interesan y como respuesta a este ejercicio indicamos que debemos rechazar la hipótesis para cualquier valor, ya que se concluye que el factor facultad es significativo. Y en la gráfica de intervalos de confianza, las medias que se obtienen de los grupos homogéneos indicamos que el grupo 1 es el de arquitectura y el de ingeniería, y en el grupo 2 es el de administración e informática. Esto sería nuestro resultado al ejercicio realizado.